Hola a todos, buenas tardes. Gracias por asistir un día más. Antes de empezar, informaros que tenemos ahora mismo en el espacio Ricardo Lorenzo 2 exposiciones. A la entrada tenemos la exposición del modelo de ciudad, que hemos inaugurado el viernes pasado y estará en horario de 6 a 9 hasta mediados de enero. Y aquí detrás tenemos la exposición de Manuel Álvarez Diestro, una exposición fotográfica que intenta plasmar el choque entre las urbanizaciones y la naturaleza, y la podéis ver porque la tenemos también abierta en horario de tarde. Bueno, pues comenzamos, seguimos con esta sesión, esta sexta sesión que dedicaremos al Plan General de Ordenación Urbana, y tenemos hoy con nosotros a José María Real del Campo, abogado cántabro, que participó en la elaboración del informe de la Federación de Municipios a la ley. Nada más, adelante. Espero estar a la altura y ser un digno sustituto de Toño Bezanilla. Y bueno, pues que entre todos podamos pegarle un repaso que nos sea útil, a mí también, desde luego, a el tema que vamos a tratar hoy, que es el Plan General. El Plan General, que es el instrumento de planeamiento fundamental en el ámbito municipal, y que debemos de decir que, en primer lugar, tenemos que tener muy en cuenta que es una disposición de carácter general. Es una disposición de carácter general, lo cual tiene sus importantes implicaciones. Una disposición de carácter general en nuestro país, en nuestro sistema democrático, es algo que está siempre en entredicho. Es algo que cada vez que lo vayamos a aplicar puede ocurrir que nos diga un juez que no lo tiene que aplicar porque es ilegal. Es también posible impugnarlo indirectamente cada vez que se aplique. Con la ocasión del recurso que vayamos a interponer contra cualquier acto de aplicación de una disposición de carácter general, podemos volver a poner en entredicho esa disposición de carácter general. Eso es una cuestión muy importante que debemos de tener en cuenta siempre en la práctica profesional. Un plan general es un documento sumamente relevante, pero que además es sumamente endeble, es un documento sumamente susceptible de ser impugnado constantemente a lo largo de su vida. Incluso podemos tener una sentencia en una impugnación directa de un plan general en la cual nos digan que es válido el plan general, y después que nos impugnen con ocasión de su aplicación una parte de ese plan general y que nos encontremos con que esa disposición de carácter general en ese aspecto concreto que se ha aplicado es inválido. Una disposición de carácter general quiere decir que necesita actos de aplicación, y esos actos de aplicación es la ocasión en que nos vamos a encontrar muchas veces con esa circunstancia de que es un documento como disposición de carácter general muy endeble. Lo he repetido 1000 veces, lo de disposición de carácter general, porque es muy importante que lo tengamos en cuenta siempre que vayamos a aplicar el planeamiento general. Con un procedimiento específico de aprobación que viene establecido en la ley, no se aprueba como se aprueban las demás disposiciones de carácter general, tal y como vienen establecidas en las leyes de régimen jurídico de las diferentes administraciones. Tiene un procedimiento específico de aprobación que necesariamente tiene un ámbito de aplicación concreto, limitado, es el término municipal. Y además tiene que ser el término municipal o varios términos municipales. Pueden existir planes generales mancomunados, es decir, una mancomunidad de municipios puede aprobar un plan general para varios municipios. Pero tenemos que tener en cuenta, es que ocurre como con las ordenanzas municipales, es decir, su ámbito de aplicación es el municipio. Pero no puede ser menos que el municipio, nunca puede ser menos que el municipio. Y además, que como todos los instrumentos de ordenación del territorio y todos los instrumentos urbanísticos, conforme establece el texto refundido de la ley del suelo, configura el derecho de propiedad. Y esas limitaciones que va a establecer a la hora de configurar el derecho de propiedad que se va a ejercer sobre un determinado suelo, esas limitaciones no tienen carácter indemnizable, con carácter general. Dicho lo cual, además tiene un objeto, es decir, no cualquier cosa es un plan general, o no cualquier cosa se puede conseguir con un plan general. El plan general tiene un objeto
muy claro, que viene establecido en la propia Ley 5/2022, que es resolver la necesidad del suelo residencial, dotacional y productivo del municipio, regulando, delimitando u orientando, según los casos, las zonas de crecimiento, la utilización del suelo rústico y los procesos de renovación y rehabilitación urbana. La norma, al definirlo, yo creo que resume mucho lo que es un plan general. Yo creo que un plan general contiene bastantes más cosas, pero que además, a la hora de hacer todo eso que puede hacer un plan general, tiene que hacerlo respondiendo a una serie de fines, de orientaciones, que nos vienen reguladas también en la propia ley. Los principios orientadores que establece el artículo 3 de la propia Ley 5/2022, pero también nos tendríamos que ir, y ahí nos tenemos quizá bastante más resumidos, bastante mejor definidos quizá, al artículo 3 del texto refundido de la Ley del Suelo 7/2015. Esos fines también son muy relevantes a la hora de analizar un plan general o de hacer un plan general, porque si no se cumplen esos fines, si el plan general no tiene ese objeto, entonces se está ejercitando la potestad de planeamiento por parte de las administraciones públicas fuera del objeto, del fin para el cual le fue otorgada esa potestad. Y eso se llama desviación de poder. Todos hemos oído hablar de esos planeamientos, es el caso típico, que han pretendido legalizar por encima de todas las cosas, al margen de lo que son las finalidades propias del planeamiento urbanístico, han pretendido legalizar una construcción que había tenido antaño una sentencia ordenando su demolición. Eso es la desviación de poder, el apartarse de esos fines, de esas orientaciones, de esas finalidades para las cuales se les ha otorgado esa potestad de limitar el ejercicio del derecho de propiedad a las administraciones públicas, en este caso a la administración municipal y a la administración autonómica en un proceso de elaboración que es colaborativo. Esos fines se pueden agrupar en diferentes finalidades, a su vez, o funciones que son propias de la administración pública. Además, esos fines tienen que tener una orientación determinada, es decir, yo no puedo tener la finalidad de hacer crecer el municipio, sino que además lo tengo que hacer con una orientación determinada, es decir, en la medida justa que sea preciso para poder satisfacer las necesidades, o lo más justa posible, que sea preciso para satisfacer las necesidades de vivienda, las necesidades para las actividades económicas, etcétera, etcétera, que pueda tener en mi municipio, lo cual me va a obligar a realizar un ejercicio de diagnóstico de esas necesidades y de los medios que yo ya tengo a mi disposición como municipio para poderlas satisfacer y los que voy a necesitar para complementarla. Unas finalidades que se pueden agrupar. Por un lado está la preservación, una preservación de una serie de valores que la ley ensalza, que pretende la ley que se conserven, una finalidad de fomento, por ejemplo, en materia de vivienda, y otras finalidades que son las finalidades legitimadoras de una serie de actividades públicas que se van a desarrollar y legitimadoras de actividades públicas y de actividades privadas que se van a desarrollar. Es decir, establece el marco de legitimación de esas actividades que están sometidas a una intervención de las administraciones públicas conforme al artículo 84 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. El plan general es, insisto, una disposición de carácter general, es por lo tanto una fuente de derecho y como tal fuente de derecho tiene una posición dentro de lo que es el conjunto de las fuentes del derecho. Como fuente del derecho es una norma reglamentaria, por lo tanto está sujeta siempre al conjunto de las leyes y además está embebido dentro de lo que es un conjunto de instrumentos de ordenación territorial, de instrumentos de planeamiento. No solamente se produce planeamiento en materia de urbanismo, se produce también en materia de ordenación territorial, es decir, aquello que ya va más allá de lo que es la ordenación de la ciudad y del municipio, proyectos singulares de interés regionales, planes de ordenación territorial, el plan de ordenación del litoral, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, o en Asturias o en Galicia, las normas urbanísticas regionales, instrumentos de ordenación territorial, y además está sujeto también
está embebido dentro de un conjunto de instrumentos de planeamiento que tienen un carácter sectorial. Por ejemplo, los planes de ordenación de los recursos naturales en materia de preservación de esos recursos naturales. Podemos tener planes en materia de carreteras, por ejemplo, es un plan sectorial sobre infraestructuras, el planeamiento en materia de ferrocarriles, etcétera. Todos esos planes sectoriales también configuran un sistema complejo de planeamiento en el cual tenemos que colocar la pieza del planeamiento general y saber dónde prevalece y dónde está supeditado a esos planeamientos, conforme a esos planeamientos sectoriales y territoriales. Conforme establece el artículo 53 de la Ley 5/2022, de la ley que estamos estudiando, el planeamiento territorial y sectorial prevalece siempre sobre el planeamiento general. Planeamiento de ordenación territorial por una razón bien sencilla. Prevalecen las necesidades más amplias de la comunidad autónoma sobre las necesidades más limitadas territorialmente de un municipio. Lógicamente hay que buscar una coordinación y esa coordinación se consigue a través del planeamiento territorial. Si no prevaleciese el planeamiento territorial, evidentemente sería muy difícil encajar un plan general con otro plan general y tendríamos poco menos aquí que una especie de reino de taifas urbanístico. Se trata, en definitiva, con este planteamiento de que prevalezca el planeamiento de ordenación territorial, que prevalezcan las necesidades de la mayor generalidad de ciudadanos sobre las necesidades de una generalidad más pequeña de esos ciudadanos. Por otro lado, el planeamiento sectorial también prevalece, y prevalece por una razón sencilla también de entender. Es un planeamiento especial y en derecho las normas especiales tienden a prevalecer siempre como principio general sobre las normas de carácter general. Aquellas normas que tratan una cuestión específica porque específicamente se han establecido con esa finalidad siempre van a prevalecer, y es lógico por el principio que llamamos nosotros de especialidad, sobre las normas de carácter más general. El plan general, al fin y al cabo, regula un poco todo y condiciona un poco todo porque todo se mueve en el territorio, al fin y al cabo. Cualquier planeamiento de ordenación territorial y el planeamiento general y el planeamiento urbanístico, y el planeamiento general es el principal instrumento de planeamiento urbanístico, al final regulan el sustento sobre el que se van a desarrollar todas las actividades. Pero aquel planeamiento especial que va a regular una actividad específica va a prevalecer siempre sobre ese carácter general que tiene el plan general al regular simplemente el territorio con carácter generalista como sustento de todas esas actividades que, insisto, se regulan con otros planeamientos específicos, los planes sectoriales, y que prevalecen por principio de especialidad. Una relación bastante más compleja es la que vamos a tener con las normas de aplicación, con las normas urbanísticas regionales. Las normas urbanísticas regionales lo que van a hacer es complementar el planeamiento. Cuando lo complementan es con un carácter orientativo, con un carácter interpretativo, ayudando a interpretar con sus definiciones, con sus orientaciones al planeamiento, y además un carácter supletorio también, es decir, aquellos vacíos que tenga el plan general vamos a echar mano de las normas urbanísticas regionales siempre que, tal y como lo ha establecido la norma, la Ley 5/2022, siempre que el plan general no diga expresamente que quiere dejar ahí una libertad y que no quiere que entren a regular las normas urbanísticas regionales. Eso siempre lo va a poder hacer, pero lo tendrá que decir expresamente. Si no, ese vacío que pueda tener el planeamiento general, siempre vamos a acudir como fuente de derecho supletoria a las normas urbanísticas regionales. Y además también, insisto, también con un carácter complementario también, que quiere decir que nos van a servir con carácter interpretativo en aquellas cuestiones que están reguladas, pero no están reguladas con el suficiente detalle y necesitan una interpretación que no podemos alcanzar a terminar con el auxilio de la memoria del plan general. A veces ocurre, es rara vez, pero a veces ocurre que necesitamos el auxilio interpretativo de las normas urbanísticas regionales, sobre todo con algunas definiciones que en ellas se contienen. Y luego va a tener también una relación que en la nueva ley es un poco más compleja de lo que con carácter general se venía siendo,
con los planeamientos diferidos, los planeamientos supeditados al plan general. Supeditados, pero por regla general, no siempre totalmente supeditados. Y es que nos vamos a encontrar ahora con los planes especiales, que van a poder, cuando son planes especiales de reforma interior, actuar con bastante libertad. Ya anteriormente la jurisprudencia, con ciertos matices, les otorgaba esa libertad. Creo que ahora ya queda perfectamente reconocida, claramente reconocida en el artículo 86 de la Ley 5/2022, esa libertad que van a tener los planes especiales de reforma interior, sobre todo en determinadas funciones, pudiendo crear, suprimir viales, espacios libres y zonas verdes, pero especialmente en eso no quiere decir, la norma dice especialmente, es decir, que van a tener libertad en otros ámbitos, siempre, lógicamente, mediante decisiones que tienen que estar perfectamente justificadas, es decir, van a poder contrariar al plan general, van a poder romper el principio de jerarquía. Y además vamos a tener otra figura, que son los estudios de detalle especiales de nueva creación, que en determinados ámbitos, los suelos que están sometidos a actuaciones de regeneración y renovación, pero también en algún precepto se establece que también en las actuaciones de dotación van a tener también libertad para poder establecer la ordenación detallada, pormenorizada de esos ámbitos en los cuales van a actuar. Quitando esas excepciones, lo demás es principio de jerarquía puro y duro. Del plan general van a tener que ir colgando los planes parciales, respetando completamente lo que diga el plan parcial. A continuación van a ir colgando los demás planes especiales que no sean independientes del plan general, porque existe la posibilidad de que existan desde el ayuntamiento, desde los municipios, se aprueben planes especiales independientes de carácter sectorial, vamos a decir, independientes del plan general, pero todos los planes que van colgando del plan general van a tener que cumplir con el principio de jerarquía. De hecho, no puede existir un plan parcial sin que exista un plan general. Y además ese plan parcial va a tener que cumplir, insisto, con las determinaciones del plan general. Cierto es que el plan general le podrá dar una libertad en el sentido de no regular o regular incluso orientativamente determinadas cuestiones que tendrá que abordar el plan parcial y que son propias del plan parcial. El plan general va a poder invadir el campo del plan parcial con ese carácter orientativo o ese carácter vinculante, pero el plan parcial, allí donde lo invada, el plan general tendrá que respetar el plan general, y donde no lo invada tendrá que respetar los principios y todas las normas generales que establezca el plan general. Hay una regla de jerarquía que el planeamiento, cuanto más limitados en el espacio, va siendo supeditado al planeamiento superior. Los estudios de detalle normales, es decir, los comunes, los no especiales, por ejemplo, van a tener que cumplir con el plan general, el plan parcial, etc. El plan general tiene un contenido que yo creo, es de las pocas críticas que me voy a permitir hacer a la ley, que al final no ha quedado bien estructurado en la ley. La norma al final parece que poco menos que en esos artículos 68 y siguientes lo que ha hecho es ir lanzando las diferentes determinaciones del plan general de una manera un tanto aleatoria, desordenada, y la verdad que resulta sumamente difícil el poder estudiarlas y el poder conocerlas de una manera un tanto estructurada. Desde la Federación de Municipios nosotros planteamos una idea que al final de alguna manera sí que se ha tomado un poquito, en cierta medida, pero al final su filosofía no ha acabado calando en la nueva ley, que era el establecer que los planes generales pudiesen tener dos partes perfectamente diferenciadas, muy claramente diferenciadas, y que no necesariamente se tenían que aprobar al tiempo. Una era lo que es el contenido estructural, el plan estructural, que estableciese lo que era la estructura general del territorio, que se podría aprobar de manera autónoma. El ayuntamiento podría aprobar ese instrumento de ordenación estructural, repasando, revisando la delimitación del suelo urbano que venía trayendo, igual de un planeamiento de los años 80. Pensábamos que además eso hubiese facilitado, agilizado la tramitación del planeamiento y hubiese permitido o hubiese fomentado la adaptación de los planeamientos, que yo creo que es una
importante necesidad que tenemos en esta comunidad autónoma, es decir, que esa adaptación que nos está exigiendo ahora la disposición transitoria primera de la ley, que hagamos en 1 año y que terminemos en 4 años, pues que sea o pueda ser una realidad, al menos en lo que es el aspecto estructural, y luego que ese desarrollo pormenorizado, pues bueno, pues se pudiese ir delegando en los diferentes pequeños instrumentos, planes parciales, estudios de detalle, es decir, al fin y al cabo ya el nombre no tendría tanta importancia, en instrumentos de desarrollo pormenorizado que fuesen estableciendo todas esas pequeñas determinaciones de detalle que, por ejemplo, la ley ahora exige que se incluyan en el plan general, por ejemplo, las alineaciones y las rasantes en el suelo urbano. Eso, hacerlo en un municipio, no voy a hablar de pequeño municipio porque ahora eso es un concepto legal, en un municipio que no sea muy grande en cuanto a recursos, pero que pueda ser grande en cuanto a territorio, y hacerlo en esos tiempos, hacerlo con acierto es sumamente difícil. Y lo que da lugar, a nuestro juicio, por eso hicimos esa sugerencia, lo que da lugar es a una pléyade interminable de modificaciones puntuales para pequeños detalles que llevan unas tramitaciones larguísimas, complejísimas, para que al final algo que importa a muy poca gente pues tenga, pues esté elevado a la categoría de planeamiento general sin demasiada necesidad. Es decir, es algo que afecta a muy poca gente, normalmente una alineación, una rasante, una pequeña determinación que entendemos que no era necesario que fuese obligatorio introducirla dentro del plan general, de lo que es el contenido estructural del plan general. Eso no quita a nuestro planteamiento el que el plan general abordase pequeñas determinaciones de detalle allí donde lo que considerase necesario el planificador. Es decir, hay situaciones de urgencia, bueno, pues esto lo quiero fomentar, quiero que se vaya más rápido en esta actuación, quiero que esta zona la tengo sencillamente bien estudiada porque se hicieron estudios en su momento, pues bueno, pues ya vamos a introducirla dentro del planeamiento general, pero como una determinación pormenorizada, lo cual hubiese dado lugar, con esa diferenciación de determinaciones pormenorizadas y estructurales, a que fuese mucho más fácil el regular su abordaje después mediante un planeamiento parcial. Es decir, no hacer una modificación del plan general para una determinación que es muy parcial para un pequeño espacio de territorio, sino ya hacerlo a través de planes parciales y dejar bien claro qué era lo que el planeamiento pormenorizado y parcial podía abordar sin necesidad de modificar el planeamiento general. Al final hemos acabado en que hay figuras de planeamiento pormenorizado que van a poder cambiar esas determinaciones pormenorizadas, pero no sabemos muy bien la estructura que va a tener esa relación de fuentes el día de mañana y nos va a dar seguramente bastantes problemas y bastantes litigios. Es decir, hasta dónde puede llegar un estudio de detalle especial. No va a quedar eso tan claro. Y sobre todo, además, ese estudio de detalle especial va a quedar, solamente se va a poder formular dice uno de los preceptos, en unidades de actuación. En otro te dice que entre las actuaciones de reforma y regeneración urbana. En otro precepto habla de que se pueden hacer estudios de detalle especiales en las actuaciones de dotación también, que es otro tipo de actuaciones, no es una actuación de urbanización, aunque sí es de transformación urbanística. Entonces, al final ha quedado todo eso bastante anárquico a mi juicio. De todas maneras, sí que se puede identificar lo que puede ser un contenido estructural del planeamiento, ¿no? Es aquel que, en definitiva, su modificación va a suponer una revisión del planeamiento. Pero claro, se le puede identificar de una manera tampoco demasiado o suficientemente delimitada, y eso también nos va a traer problemas el día de mañana cuando tengamos que decidir si estamos ante una modificación puntual, si estamos ante una revisión del planeamiento o ante qué estamos exactamente cuando abordamos modificaciones estructurales del plan que en algunos casos pueden tener su calado y nos pueden llevar a que una cosa que parece una modificación puntual sencillita
pues acabe siendo una revisión. Yo creo que esa falta de identificación de aquellas determinaciones que son importantes, que afectan a la generalidad de los ciudadanos, que tienen que estar en el plan general sí o sí, ha sido el problema que sigue arrastrando la ley de la ley anterior, porque si os fijáis, los preceptos sobre el contenido son bastante similares. También ha calado la idea en los pequeños municipios, porque en los pequeños municipios al final lo que ha acabado exigiendo el artículo 88 de la nueva ley es muy poquita cosa. Es decir, un pequeño municipio con muy poquitas determinaciones puede acabar haciendo un plan general, con unas determinaciones precisamente, probablemente que sean esas determinaciones estructurales de planeamiento. Y a partir de ahí todo se regula o se podrá hacer a través de estudios de detalle. Bueno, nosotros planteábamos que no se hiciese ni siquiera esa distinción entre estudios de detalle y planes parciales, que se hablase de instrumentos de planeamiento pormenorizado, con mayor o con menor alcance, con una tramitación siempre más sencilla. El plan general, todos esos contenidos que vemos que contiene el artículo 68, que yo creo que sería muy árido coger y ponerme a decir ahora toda la cantidad de determinaciones que en el mismo se contienen, se van a estructurar en una serie de documentos. En primer lugar, la memoria, que nos dice la ley que es una memoria vinculante. Yo entiendo que cuando la ley te dice que una memoria es vinculante, debemos de entender que es vinculante para lo que después va a venir, es decir, para la normativa que va a desarrollar ese planeamiento y los planos en los cuales se va a plasmar esa memoria, es decir, o lo que debería ser las conclusiones de esa memoria. Quiero decir con esto que cuando hablamos de que la memoria es vinculante, es que lo que estamos diciendo es que el documento tiene que tener una coherencia interna. Es vinculante para las determinaciones que se vayan a adoptar después. Si yo en la memoria llego a una conclusión que necesito vivienda protegida, por ejemplo, tendré que buscar después en la ordenación que voy a implantar que efectivamente esté respondiendo a esa necesidad que he identificado en la memoria. Es decir, la vinculación de la memoria es hacia el conjunto del instrumento de planeamiento que tiene que guardar la debida coherencia. Una incoherencia entre la memoria y el instrumento de planeamiento es lo que nosotros técnicamente llamamos arbitrariedad. Se ha tomado una decisión arbitraria en contra de las conclusiones propias a las que se ha llegado después de realizar un diagnóstico sobre el territorio y hacer la propuesta que responde a ese diagnóstico que se ha hecho sobre el territorio, la población, etcétera, todos aquellos componentes que voy a tener en cuenta, que va a tener en cuenta el municipio a la hora de hacer el plan general. Tenemos esa memoria que es de diagnóstico, una memoria que va a tener un carácter propositivo, que va a proponer las decisiones para responder a ese diagnóstico. También tiene que haber una coherencia en esas cuestiones, es decir, tiene que haber una coherencia entre la propuesta que hago en la memoria propositiva, las respuestas que yo estoy dando al diagnóstico previo que he realizado de las necesidades y de los problemas del municipio. Con un margen de discrecionalidad que es muy amplio, es decir, el político va a tener capacidad de tomar un número determinado de decisiones, o a veces muy amplio, muchas decisiones posibles para responder a ese diagnóstico que ha hecho en la memoria. Pero tiene que ser una respuesta que sea coherente, que sea razonable y que responda, evidentemente, también a la realidad de los hechos. Es decir, también la memoria informativa en la que se hace ese diagnóstico del territorio va a estar sometido también normalmente a poder ser escrutado por los tribunales en cuanto a ver si es realidad o no es verdad lo que está informando, sobre el diagnóstico que está realizando responde a la realidad de los hechos de ese término municipal. Por lo tanto, esa vinculación de la memoria hay que entenderla referida al resto del documento, en el sentido de que el documento tiene que guardar la coherencia necesaria y no puede ser un documento arbitrario. Tiene que contener un programa que voy a decir que es vinculante también, tan vinculante como la memoria, o más vinculante que la memoria. Yo he tenido la experiencia concreta de un planeamiento que no se estaba cumpliendo su programa. Y en ese planeamiento estaba previsto que una serie de unidades de ejecución
tuviesen que resarcir a otras unidades de ejecución que habían hecho unas obras de urbanización en demasía, es decir, sobredimensionadas, con la finalidad de dar servicio a las que en un futuro dentro del programa se iban a desarrollar. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Navarra, decidió que el Ayuntamiento tenía la obligación de cumplir el programa, que el programa es vinculante y que, por tanto, debería de imponer un cambio de sistema en esas unidades de ejecución que no habían cumplido con su obligación de desarrollarse por el sistema de compensación que venía originariamente previsto en el planeamiento. Tenía la obligación de modificar ese sistema de actuación para que se hiciese el reparto correspondiente del dinero que tenía que resarcir a la unidad de ejecución, que en este caso era demandante en aquel procedimiento. Además, tiene que tener un estudio económico y financiero, lo que se conoció siempre como el estudio económico y financiero del plan general, la memoria económica, etc. Un estudio que ahora se llama memoria de viabilidad y memoria de sostenibilidad. La memoria de viabilidad, que tiene que analizar la posibilidad de implantar el plan. ¿Es viable implantar este plan general? Bueno, pues a las actuaciones aisladas tendré que responder con los recursos municipales. ¿Puedo responder con esos recursos municipales a esas actuaciones? ¿O voy a hacerlo mediante contribuciones especiales o por otros sistemas? Bueno, pues eso hay que explicarlo para que se pueda ver que la decisión de implantar un sistema o una actuación aislada no es arbitraria, sino que es algo que responde a una verdadera capacidad de poderlo hacer, a una realidad futura factible. Pero además también, en cuanto a las actuaciones privadas, ¿la actuación privada es viable o no es viable tal unidad de ejecución? Esa pregunta también tiene que responderla el plan general. No puede imponer a unos ciudadanos una actuación urbanística, y en el suelo urbano tenemos que tener en cuenta que la participación es obligatoria, así como el suelo rústico, que se va a convertir a través de una actuación de nueva urbanización en suelo urbano, es decir, el suelo urbanizable. La participación es facultativa, en el suelo urbano la participación es obligada. Y ahí hay que hacer también, hay que tener un estudio que justifique, que acredite de alguna manera que, como dicen los tribunales, ese plan general no sea una entelequia, un simple papel que se va a quedar encima de una mesa sin poderlo llevar a efecto porque es económicamente inviable. Pero además, después tiene que contener una memoria de sostenibilidad, es decir, bueno, y todo eso de sostenibilidad económica, todo eso que se va a hacer, después va a ser capaz de soportar todos esos nuevos servicios, todas esas nuevas infraestructuras, todas esas nuevas dotaciones de equipamientos, va a ser capaz de sostenerlo la hacienda pública. Es decir, normalmente eso va a traducirse también a través de las edificaciones nuevas que se van a construir en un incremento de los recursos económicos que va a ingresar el ayuntamiento a través de impuestos, etcétera. Pero ¿va a ser suficiente? Esa es la pregunta que hay que responder para sostener todas esas infraestructuras nuevas, dotaciones, etcétera, que vamos a crear. Entonces, esa cuestión también hay que responderla en el plan general y, lógicamente, si la respuesta es negativa, si no es factible, el plan será un plan general arbitrario y, por tanto, será nulo porque no es posible llevarlo adelante. Insisto, es importante tener en cuenta que también tiene que estudiarse aquellas actuaciones que van a someterse, o mejor dicho, se van a dejar a la iniciativa privada o a la colaboración privada, por mejor decir, porque debemos recordar también otra cuestión. La obra urbanizadora, con la nueva ley, está muy claro, es una obra pública. Lo que se está es buscando la colaboración de los particulares porque es un complemento que se necesita para poderlo gestionar y para poder financiar, llevar adelante ese plan general. Pero ¿van a poder colaborar los particulares? Esa es una cuestión que en la memoria de viabilidad también se tiene que responder unidad de ejecución por unidad de ejecución, haciendo las correspondientes cuentas de los ingresos que van a tener, de los beneficios que van a tener y si van, por tanto, a poder responder a lo que se les está pidiendo que colaboren con la Administración. Se tienen que contener las correspondientes ordenanzas, lógicamente, que son las que van a irnos estableciendo ese marco
para poder otorgar las correspondientes licencias, para poder intervenir en la actividad de los particulares y para que los particulares también, en aquellas situaciones en las cuales no es necesario licencia, pero sí es necesario algún otro título autorizatorio, por ejemplo, las declaraciones responsables, puedan saber a qué atenerse. Sobre todo los profesionales como muchos de vosotros de la arquitectura, lógicamente, vais a poder tener necesidad de poderlas conocer perfectamente, esas ordenanzas, para poder tramitar esas autorizaciones provisionales. Los planos correspondientes, en los cuales se van a delimitar los diferentes ámbitos de cada una de esas ordenanzas, se van a establecer los trazados de esas redes viarias, de todas esas dotaciones, etcétera, que va a pretender implantar el planeamiento. Pero después, además, va a tener que tener otra documentación que va a corroborar de alguna manera que esas decisiones que se están adoptando son decisiones que se ajustan a los principios de la ley. Estamos hablando de toda esa documentación ambiental, que es una documentación en la cual se va a producir a través de un procedimiento una especie de decantación de las decisiones que son admisibles desde el punto de vista ambiental y las que no son admisibles desde el punto de vista ambiental. Esa documentación, que se tiene que someter a información pública, etcétera, también es parte de los condicionantes que vinculan a las decisiones que se adoptan en el plan general. Sería arbitraria una decisión en el plan general que fuese en contra de lo establecido en la memoria ambiental. Luego veremos, además, que es obligatorio hoy por hoy publicar un extracto de la adopción, es decir, donde yo como ayuntamiento voy a ir diciendo en qué he tenido en cuenta y en qué no la memoria ambiental, hoy denominada ya declaración de impacto ambiental, ya no es la memoria ambiental, perdonad que a veces me vayan las denominaciones antiguas por deformación casi del tiempo, ¿no? Y luego vamos a tener otros documentos que también han generado bastante polémica, que van a tratar de comprobar que se están siguiendo esos principios orientadores. Me estoy refiriendo a los famosos informes de impacto, que es el informe de impacto de género, que fue tan polémica más o menos zanjada con la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre del 2018 en el Plan General de Boadilla. Pero sentencia que nos advierte que, aunque formalmente no tengamos que hacer un informe de impacto de género, ojo, que sí se debe analizar los impactos que en materia de género va a tener el plan general a lo largo de su memoria, que es una cuestión que no es baladí y es una cuestión que debe de ser comprobada dentro de lo que es la memoria del plan general. Pero fue muy polémico el tema del impacto de género, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, pero hay otros informes que exigen otras leyes. El artículo 6 de la Ley 26/2018, el impacto sobre la infancia y la adolescencia, lo exige para cualquier disposición de carácter general reglamentaria que se aprueba. El artículo 22 quinques de la Ley Orgánica 1/96, el impacto sobre la familia. Y ahí sí que parece que es más claro, esta es una ley orgánica, es bastante más claro que deba de incluirse y formalmente tramitarse como tal un informe que analice los impactos que ese planeamiento que se está aprobando va a tener en esas cuestiones, porque están referidas a cualquier disposición de carácter general, e insisto, el plan general es una disposición de carácter general. Y luego una documentación también que vamos a tener que es instrumental para el propio procedimiento. Por ejemplo, el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo que hay que someter a información pública necesariamente con el documento y con la documentación ambiental y con lo que es el documento sustantivo. Hay que tramitar o hay que presentar al público un resumen ejecutivo, que tiene también su importancia, sobre todo a la hora de la adopción de las medidas cautelares, como la suspensión de licencias, etcétera, como luego veremos. Y esto nos da pie ya a hablar un poquito del problema de la tramitación del plan general. La tramitación del plan general, ya hemos dicho, pues que no es una tramitación al uso de cualquier otra disposición de carácter general, como puede ocurrir, por ejemplo, con las ordenanzas que en materia estética, por ejemplo, que sí que se habla de ellas en el plan, en la Ley 5/2022,
pero que son ordenanzas que no van a delimitar el contenido del derecho de propiedad. Nos van a hablar de cuestiones estéticas, de molestias entre vecinos, cosas similares, es decir, para evitar molestias, cosas parecidas, guardar una sintonía dentro de lo que es el aspecto de una localidad, pero no nos van a decir la edificabilidad, el aprovechamiento atribuible o el aprovechamiento que se debe ceder, ni no van a hablar de cesiones, ni de alineaciones, ni de nada similar las ordenanzas. No podrían hacerlo. Eso ya entraría dentro de lo que es un instrumento de planeamiento y dentro de lo que es la tramitación especial que tiene un instrumento de planeamiento. Instrumento de planeamiento que en principio va a tener que, en el caso del plan general, someterse a unas actuaciones previas. Es lo que al final va a dar lugar a lo que siempre habitualmente se llamó el avance del plan general, que se va a someter a una información, a una primera información pública. Es un documento sencillo que va a contener un poco lo que es la idea básica de lo que va a ser el plan general, para someter a la opinión del público si ese, digamos, planteamiento básico muy estructural de lo que va a ser el futuro planeamiento, pues a los ciudadanos les parece correcto o les parece, por el contrario, que deben de hacer sugerencias, y así se denominan, sugerencias a dicho documento que deban de ser tenidas en cuenta por el planificador. A la vez se va a iniciar pues una tramitación ambiental con una documentación, con un documento preliminar, mejor dicho, posteriormente al avance se va a redactar ese documento preliminar que se va a someter allá a los albores, digamos, de lo que es la tramitación ambiental. Mediante una solicitud de inicio que se va a someter a unas consultas, ese documento preliminar, unas consultas previas. De esas van a hacer lo que es un documento de alcance. Ese documento de alcance va a permitir, que va a emitir el órgano ambiental, va a permitir hacer ya ese estudio ambiental estratégico por parte del promotor del planeamiento, del municipio, que hasta ahí es lo que es la tramitación, digamos, general para todo el Estado, que viene regulada en la Ley 21/2013, pero que luego se incluye una consideración importante, es que se va a tener que someter para Cantabria una especialidad, y es que una vez que tengamos ese estudio ambiental estratégico lo vamos a tener que someter a una consideración previa por parte del órgano ambiental. Una vez que ya tenemos ese informe del órgano ambiental sobre esa previa consideración del estudio ambiental estratégico, y tengamos también un informe que se introdujo y se mantiene, que se introdujo en el artículo 68 bis de la Ley 2/2001, un informe previo por parte de ya de carácter sustantivo por parte de la Dirección General de Urbanismo, en el sentido de informar favorablemente la delimitación del suelo urbano y algunas cuestiones de carácter muy básico del planeamiento, ya estaríamos en condiciones de llegarnos a la aprobación inicial. Una aprobación inicial que va a ser sometida a una información pública. El documento va a abrir una información pública por un plazo de 45 días que viene impuesto por la legislación básica del Estado en materia ambiental, y también como consecuencia, primero fue así en la legislación básica ambiental como consecuencia de una directiva europea, pero que ya está traspuesto también, digamos, a lo que es el procedimiento urbanístico del planeamiento general. Una información pública que tiene que ser por 45 días hábiles necesariamente. Ahí se tiene que someter simultáneamente a información pública tanto la documentación ambiental como la documentación sustantiva. Y además, con la documentación ambiental hay que someter a información pública necesariamente un resumen no técnico, es decir, otro documento instrumental del procedimiento que hay que incluir en el plan general, un resumen no técnico del documento ambiental, el estudio ambiental estratégico. Una vez que hayamos superado ese periodo de información pública, ya entramos en lo que es, de nuevo, a la tramitación ambiental, que va a dar lugar a la declaración ambiental. Una declaración ambiental que
por no aburriros demasiado, se tiene que emitir en un determinado plazo desde que la documentación se ingresa completa en el órgano ambiental y que además va a tener una vigencia determinada. Es decir, las declaraciones ambientales ya no tienen una validez por los siglos de los siglos hasta el momento en el que se apruebe definitivamente ese planeamiento. Ojo, porque va a tener un plazo de vigencia de 2 años y cualquier planeamiento que se apruebe con posterioridad a ese plazo de vigencia o a sus prórrogas, porque puede tener la posibilidad de una prórroga por otros 2 años, si se aprueba definitivamente con posterioridad a terminarse ese plazo, se entiende que esa declaración ambiental ya no es válida, no está actualizada, no responde a la situación actual que se debe de tener en cuenta a la hora de adoptar un planeamiento. Una vez formulada por el órgano ambiental la declaración ambiental, hay otra cuestión importante, es decir, con esa información pública de la aprobación inicial hay que someter a información pública también otro documento importante al que hacía antes referencia, que es el resumen ejecutivo, al que yo creo que me voy a referir un poco más cuando esté hablando de las medidas cautelares en materia de planeamiento, para la aprobación del planeamiento. Una vez efectuada la declaración ambiental, que es un acto de trámite y no es impugnable autónomamente, eso hay que tenerlo claro, es decir, la declaración ambiental es un documento que se embebe dentro de lo que es la tramitación del planeamiento, pero no es determinante necesariamente del planeamiento. Pudiera ser que el planeamiento tuviese en consideración otros factores y pudiese justificar el alcanzar otras determinaciones diferentes a las que recomienda la declaración ambiental, pero eso sí, es muy arriesgado, todos tenemos que ser conscientes de eso, pero bueno, la jurisprudencia así lo ha establecido y ha establecido que no es un acto, la declaración de impacto ambiental, impugnable autónomamente. Hay que esperarse a la aprobación definitiva. Se produce la aprobación provisional que se introduce modificaciones en el instrumento de planeamiento sobre lo que se sometió a información pública previamente, tendrá que someterse a una nueva información pública por un plazo de 1 mes. Y tras esa aprobación provisional, una vez que ya es definitiva y ya se ha solventado ese trámite, en su caso eventual, de un nuevo trámite de información pública, se pasa a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que es el órgano competente del Gobierno de Cantabria para otorgar la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento. Aprobación definitiva que podrá denegar o conceder, pero teniendo en cuenta una serie de parámetros que no puede desbordar en su decisión. Su decisión se tiene que basar necesariamente en un examen de legalidad del instrumento de planeamiento que se ha aprobado provisionalmente y se ha llevado a esa Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, es decir, si se infringe alguna norma legal, también si se infringe un planeamiento de ordenación territorial, porque eso sería al fin y al cabo indirectamente una infracción legal, una infracción de una norma que te impone respetar ese planeamiento de ordenación territorial, y en cuestiones de índole supramunicipal, ya sea porque son cuestiones que son competencia del propio Gobierno de Cantabria, de la comunidad autónoma, o ya sea porque se produce una afectación a intereses supramunicipales que pueden incluso no ser competencia del Gobierno de Cantabria. Estoy pensando pues en redes nacionales de transporte o cosas similares. Es difícil porque todas esas administraciones han sido consultadas previamente. Es una cuestión que he olvidado a la hora de hablar del procedimiento, es decir, a la hora de la evaluación ambiental. Es un procedimiento no solamente participativo de cara al público con esas informaciones públicas, sino que se va a ir consultando a diferentes administraciones públicas para que den su opinión en el ámbito de sus competencias en materia ambiental, y no solamente ambiental, sino también en materia sustantiva. Se les va a hacer se les va a pedir una serie de informes que en muchas ocasiones, antes de la aprobación inicial,
en ocasiones durante la aprobación, el trámite de información pública, y en otras ocasiones inmediatamente, por ejemplo la ley de costas, inmediatamente antes de la aprobación definitiva, con las cuales se tratan de coordinar, de encajar las diferentes competencias de diferentes administraciones públicas, sobre todo Administración del Estado y Administración de la Comunidad Autónoma, para que las tenga en cuenta el plan general. Y algunos de esos informes con carácter, además, vinculante, porque responden a intereses supramunicipales, como he dicho, intereses de una generalidad superior y, por tanto, intereses superiores a los que pueda tener el ayuntamiento para una generalidad mucho más localizada, inferior en número y en localización. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo lo que no puede es, eso hay que dejarlo muy claro, es imponer soluciones concretas, lo cual nos lleva otra vez a esa discrecionalidad que es implícita en el ayuntamiento. El político tiene diferentes posibles soluciones a los diferentes problemas que se le vayan planteando. Y si incluso es en el último trámite ya de aprobación del planeamiento que le plantea un problema a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, debe de dejar libertad al ayuntamiento para que pueda tomar dentro del elenco de posibles decisiones la decisión que pueda serle de más interesante o políticamente le parezca más adecuada. Cierto es que no siempre va a haber el margen de discrecionalidad tan amplio. Hay decisiones en ocasiones, aunque después de haberse implantado el informe previo a la aprobación inicial en materia de decisiones regladas, como es la delimitación del suelo urbano, esos choques ya van a ser mucho más difíciles que se nos den. Hay decisiones regladas en las que no va a tener margen de discrecionalidad ninguno la Administración. Es decir, oiga, este suelo urbano, yo, Comisión Regional de Urbanismo, no estoy de acuerdo, llega hasta aquí y no llega tan lejos. Ese tipo de decisiones son regladas y no va a tener la Administración municipal otra oportunidad más que discutirlo o acatarlo. En definitiva, no hay margen de discrecionalidad, aunque ahí realmente lo que estamos igual es en el campo de la legalidad, es decir, hablamos de decisiones regladas y, por tanto, de imposiciones en materia de legalidad y no en cuestiones de índole de competencial, de índole supramunicipal, que, insisto, ahí es donde puede haber un mayor margen de discrecionalidad. Una vez aprobado definitivamente el plan general, aprobación que se puede dar por silencio administrativo, si desde que ingresa el plan general en la CROTU pasan 2 meses sin que la CROTU se pronuncie en un sentido o en otro, se podría producir el silencio, la aprobación, el otorgamiento de la aprobación por silencio positivo. Aprobación por silencio positivo que se dará, como todo pasa en urbanismo, siempre y cuando no se puedan adquirir, en base a ese planeamiento, facultades en contra de la legalidad urbanística. Con lo cual, a ver quién tiene las narices de pretender que su planeamiento general queda aprobado por silencio positivo. Es bastante arriesgado, desde luego. Y ya pasamos a lo que es los requisitos de eficacia y de validez. Como toda norma jurídica, como toda disposición de carácter general, el artículo 9.3 el artículo 9 de la Constitución española exige la publicación de todas las normas para que sean vinculantes para los ciudadanos. Entonces, hay que pasar a lo que es la publicación del plan general. Además de esa publicación del plan general, hay que darle otro tipo de publicidades. Es decir, hay que dar una publicidad a lo que ha ocurrido con el trámite ambiental y hay que hacer una publicación de lo que se llama el extracto de adopción de la declaración ambiental. Ese extracto de adopción de la declaración ambiental tiene unos contenidos que se marcan en el artículo 26 de la Ley 21/2013. ¿Cuál ha sido la decisión? Es decir, cómo se ha adoptado la decisión por acuerdo de tal órgano. Hay que decir cuándo se formuló la declaración de impacto ambiental,
¿Cuáles son los fundamentos o las mayores sugerencias o imposiciones que se han entendido, que venían establecidas en esa declaración ambiental, y cómo se ha respondido en el instrumento sustantivo para implementar todas esas sugerencias o condicionantes que se venían estableciendo desde la declaración ambiental. Hay que explicar al público, en esa publicación de ese extracto, cómo se ha producido esa adopción de qué decisiones se han visto condicionadas por la declaración ambiental. Durante esa tramitación, que como podemos sospechar es ardua y larga en el tiempo, ya no solamente sospechar, es que estamos experimentándolo día tras día, lo largas que son estas tramitaciones, lo que ocurre es que pueden surgir situaciones en las cuales determinadas personas, con buena o con mala voluntad, pongan en riesgo la futura aplicación de ese planeamiento general. Es decir, que soliciten licencias para iniciar actividades o iniciar construcciones que chocan frontalmente con el nuevo planeamiento, aunque cumplen con el planeamiento que va a quedar derogado. Con esa finalidad, o mejor dicho, para evitar, con la finalidad de evitar el que esas situaciones puedan surgir, se establecen en la ley, tradicionalmente se han establecido una serie de medidas o la posibilidad de adoptar una medida cautelar, que es la suspensión de las licencias. Suspensión de licencias que se regula en el artículo 89 y que se regula pues de manera exactamente igual a como se regulaba, incorporando a la norma pues algo que ya sabíamos los prácticos en derecho, porque era la doctrina de los tribunales, pero positividad, pues que lo único que se ha hecho es positivarla ahora, escribirla dentro de lo que es la ley, pero que ya era doctrina asentada por los tribunales. La suspensión de licencias antes de la aprobación inicial se puede adoptar de manera potestativa, tiene una duración de 1 año. Una vez que se aprueba inicialmente el planeamiento general, lo que nos va a ocurrir es que la suspensión de licencias se produce de manera automática, sí o sí, es decir, no hay remedio, se suspenden las licencias como un efecto inmediato de la propia aprobación inicial del planeamiento. Y ahí es donde está la importancia del resumen ejecutivo, porque el resumen ejecutivo, que se va a someter también a información pública, una de las cuestiones importantes que va a abordar es las diferencias que hay entre el anterior planeamiento y el nuevo planeamiento. Va a abordar un análisis de esas diferencias y va a explicar después, o va a decir, en qué ámbito se va a producir esa suspensión de licencias como consecuencia de esas diferencias. De tal manera que la suspensión de licencias tiene que publicarse y el resumen ejecutivo es el documento en el que vamos a ver fundamentalmente 2 cosas: dónde nos afecta la suspensión de licencias, 1, y 2, vamos a ver por qué nos afecta esa suspensión de licencias, esa comparación entre el planeamiento viejo y el planeamiento nuevo y esa valoración de los posibles impactos de la puesta en ejecución del planeamiento viejo sobre la futura viabilidad del planeamiento nuevo, la importancia que tiene. Entonces, ahí es donde va a nacer la regulación que puede acotar esa suspensión automática de licencia. Es decir, porque lo que sí puede hacer el ayuntamiento es acotar, limitar la suspensión de licencias de tal manera que se limite a aquellos lugares en los que, tras ese análisis del que hemos hablado, se constate que se va a producir un choque entre los 2 planeamientos que ponga en riesgo la viabilidad futura del nuevo planeamiento que está en tramitación. Esto se va a producir dependiendo, como máximo durante 2 años, pero si se ha adoptado anteriormente la suspensión potestativa, como máximo durante 1 año si la hemos agotado. Es decir,
por el tiempo que reste hasta llegar a los 2 años. Nunca va a poder durar la suspensión de licencias entre la suspensión potestativa sumada a la suspensión automática más de 2 años. Eso ya lo ha dejado claro el artículo 89 de la nueva ley. Hay que decir también que la suspensión de licencias es susceptible de impugnación, y se le impugna como si fuese también una disposición de carácter general. Los tribunales lo que han venido diciendo es que es un acto con efectos de disposición de carácter general, porque, claro, lo que está haciendo es suspender una disposición de carácter general que era el antiguo planeamiento. Se la impugnaría ante el Tribunal Superior de Justicia y se la va a impugnar como una disposición de carácter general. Y también eso va a implicar que los tribunales de justicia no estén obligados a aplicarlo por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe la aplicación por los jueces de aquellas disposiciones de carácter general que detecten que sean ilegales. Con lo cual, esa explicación que se va a contener en el resumen ejecutivo de por qué yo suspendo licencias va a ser muy importante, porque es lo que le va a permitir escrutar si esa suspensión de licencias se ha adoptado de una manera razonable y no arbitraria. ¿De acuerdo? Porque, como norma, como disposición de carácter general, también va a estar sujeta a la interdicción de la arbitrariedad. Otra cosa importante es, en cuanto a la suspensión de licencias, saber que, como yo creo que lo sabemos todos, los que estáis aquí lo sabéis, que lo que al final va a suponer es que la solicitud de esa licencia, lo que se pretende hacer, tiene que cumplir con los 2 planeamientos. Tiene que cumplir con el planeamiento antiguo, porque es el planeamiento que está vigente, que es el que es aplicable, y tiene que cumplir con el planeamiento nuevo, porque precisamente la suspensión lo que pretende es evitar que no se comprometa la viabilidad del futuro planeamiento. Si los cumple los 2 planeamientos, esa actuación es viable, no se la puede suspender, no está afectada por la suspensión, porque lógicamente no compromete en nada la viabilidad del futuro planeamiento. Total, que al final hemos llegado a que se ha publicado el plan general después de todo este lío que os he contado, que después en la práctica es un lío muchísimo mayor y que lleva muchísimos años de tramitación, y hemos llegado al final. Nunca esta suspensión de licencias es efectiva, porque 2 años nunca dan para tramitar el plan general. Al final eso acaba dando lugar a otros problemas de los que luego comentaré rápidamente. Pero ya tenemos una norma que está publicada y que tiene eficacia, que ya se pueden dictar actos de aplicación en base a esa norma, que lo primero que quiero llamar la atención vincula a la Administración. Lo vimos antes con el tema de la programación. Oiga usted, ¿cómo que no resarce a estos señores si resulta que ya el programa se ha cumplido el tiempo en el que tendría que haber realizado esta actuación que precisamente se tenía que realizar para resarcirles? Actúe. Está usted vinculado por su plan general y dentro del plan general por el programa. Bueno, pues todo el plan general en su conjunto vincula a la Administración. Además, le otorga la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación precisa para poder expropiar suelos. La Administración, o sea, el planeamiento constituye por disposición legal y declaración suficiente de utilidad pública y de necesidad de ocupación. Así lo dice la ley, lo de la necesidad de ocupación, lo cual no quiere decir que después no sea necesario. Hay alguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre esta materia, recuerdo hace poquito una en Meruelo precisamente, que habla de este tema. Es decir, la necesidad de ocupación, hay que dictar un acto administrativo de aplicación del planeamiento, es decir, no con esto ya directamente me voy a abrir el expediente de justiprecio, no se sabe sobre qué exactos terrenos. Tengo que notificar a un señor, oiga, declaro la necesidad de ocupación y voy a ocupar estos suelos, si vamos por el procedimiento ordinario de expropiación forzosa. Si no, lo tendremos que hacer a través de un proyecto de expropiación por tasación conjunta. Pero de alguna manera tengo que delimitar concretamente qué suelos voy a ocupar y en qué medida los voy a ocupar, ya sea una ocupación temporal, ya sea una ocupación definitiva con ablación del pleno dominio o con imposición de un derecho real, de una servidumbre o lo que tenga que ser.
Además, produce la mutación demanial, es decir, aquellos viales que resulta que como tales viales servían y estaban previstos o recogidos en el antiguo planeamiento, pero que resulta que dejan de estar ya previstos en el planeamiento como viales porque ya no tienen ninguna utilidad. Se ha visto que ya no son utilizados por la gente, ya no dan conexión, lo que tenga que ser. Yo recientemente he visto esa situación. Quedan desafectados inmediatamente, es decir, desaparecen del planeamiento como viales, se produce la desafectación por el propio plan general. Y al revés, se producen mutaciones de afectaciones, es decir, hay suelos que estaban destinados a una finalidad como dominio público y pasan a tener otra finalidad como dominio público. Hay suelos que eran patrimoniales de la Administración y pasan a ser demaniales de la Administración. El camino este que os decía pasa de ser demanial a ser patrimonial de la Administración. Es decir, el plan general va a producir esos efectos sobre el patrimonio público. Va a incidir sobre también una serie de procedimientos que van a estar en trámite. ¿Qué ocurre con ese señor que solicitó la licencia y resulta que a mitad de la tramitación de esa licencia, y cuando ya la estaba esperando, puñetas, me han publicado este plan general que resulta que mi licencia, la licencia que yo había pedido, no encaja exactamente con el plan general? Bueno, pues lo que han establecido los tribunales es que la norma de aplicación es la norma vigente al momento en el que se debe resolver, en el que se resuelve, salvo el supuesto de que la Administración haya dejado pasar el plazo en el que tuvo que resolver. En ese supuesto se aplica la norma vigente al momento de efectuar la solicitud. Es decir, la regla general es la norma vigente al momento de resolver, salvo que la Administración haya dejado pasar el tiempo, pasar el tiempo, se haya pasado el tiempo de resolver, en ese ínterin haya entrado en vigor el nuevo planeamiento y entonces la jurisprudencia lo que ha dicho es que se aplica la norma vigente al momento de efectuar esa solicitud que se ha resuelto extemporáneamente. Lo cual ya vamos a ver después que tiene una virtualidad casi nula, no sirve para nada. Sirvió en otro tiempo, cuando se construyó esa jurisprudencia, pero ahora vamos a ver después que no nos sirve ya eso prácticamente, en la práctica no nos va a servir para nada. Y no nos va a servir para nada porque también produce unos efectos sobre las licencias otorgadas. La entrada en vigor de un planeamiento general va a producir la automática extinción, automática, sin más, sin necesidad de mediar ningún acto administrativo, automática extinción de todas aquellas licencias que estén concedidas con el anterior planeamiento, sean incompatibles con el nuevo planeamiento y no se hayan comenzado a ejecutar. Eso es una consecuencia de lo que establece el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Suelo 7/2015. Hoy por hoy, y a diferencia de lo que pasaba con el texto refundido de 1992 y aquella famosa escala gradual de adquisición de facultades urbanísticas, hoy por hoy no se empieza a materializar la edificación mientras no se comienza a construir. No hemos patrimonializado, quiero decir, la edificabilidad, no la hacemos parte de nuestro patrimonio particular, mientras no hayamos comenzado a construir. Con lo cual, la entrada en vigor del plan general no tiene un efecto retroactivo sobre aquello que no hemos empezado a patrimonializar, porque si no lo hemos empezado a patrimonializar, el efecto es pro futuro, es para cuando empecemos a patrimonializarlo. Con lo cual, esa construcción jurisprudencial que la encontramos en unas sentencias muy recientes, la primera de ellas de 10 de febrero del año 2021 sobre la disposición transitoria primera del Plan General de Alfo de Lloredo, esa construcción jurisprudencial lo que produce como efecto práctico es que todas las licencias que no se hayan comenzado a construir quedan extinguidas inmediatamente. Dará derecho, eso también es cierto, por el artículo 48 del texto refundido, da derecho a percibir, a reclamar una responsabilidad patrimonial, una compensación a la Administración,
que normalmente lo que va a consistir es una compensación de los gastos que ha habido para conseguir la licencia. Probablemente muy poquito más, va a ser muy difícil justificar un gasto mayor. No se ha empezado la obra, no se ha patrimonializado la edificabilidad, luego los gastos que se puedan reclamar, sospecho que van a ir poco más allá de los gastos incurridos para obtener la licencia. Eso en cuanto a las no iniciadas que sean incompatibles con el nuevo planeamiento. ¿Qué ocurre con las obras iniciadas que sean incompatibles con el nuevo planeamiento? Esas sí se ha empezado a patrimonializar la edificabilidad. Luego, la aprobación del plan general, si incidiese sobre ellas, tendría ya un efecto retroactivo, prohibido. Luego, esas obras pueden continuar. Eso sí, el plan general implica o incluye o tiene un efecto que es la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación. Luego, eso supone que el ayuntamiento, cuando esas obras sean gravemente contraproducentes o contrarias a los objetivos del planeamiento, tenga la facultad, reconocida de manera expresa en la ley, de expropiar esas obras mediante la figura que conocemos, la revocación de la licencia. Esa construcción jurisprudencial, insisto, esa interpretación que se hace del texto refundido de la Ley del Suelo del 2015 y antes del 2008, el artículo 35 y el artículo 48 del 2008 era el artículo 35 y ahora actualmente es el artículo 48, y del artículo 6 del antiguo texto refundido y 11 del actual, esa construcción jurisprudencial se ha tratado de llevar a la ley, porque bueno, al fin y al cabo, además se construyó con un planeamiento aprobado por el Gobierno de Cantabria. Si vais a mirar la ley de Valencia, las disposiciones transitorias de esa ley infringirían el texto refundido de la Ley del Suelo del 7/2015 porque prevén la pervivencia de esas licencias. Eso no es factible, no es disponible por las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no pueden regular esa parte, en ese sentido. Es decir, ni siquiera las disposiciones transitorias de un planeamiento, mucho menos, claro, pueden regular en el sentido de que las licencias que se hayan concedido con anterioridad quedan vigentes durante un plazo de 2 años. Eso no se puede hacer ya. Insisto, quedan extinguidas por disposición legal, pero además disposición legal básica del Estado. ¿Cómo lo ha llevado a la nueva ley el Gobierno de Cantabria? En el artículo 246. Pero yo creo que lo ha llevado mal, porque lo que está hablando es de los ayuntamientos siempre y que los ayuntamientos revocarán, en el caso de que no se hayan iniciado las obras, y podrán revocar, es decir, expropiar la licencia, indemnizando siempre, podrán revocar en el caso de que se hayan iniciado las obras. Un régimen muy similar al que establecía el 42 de la Ley 698. Plantea muchos problemas. El primer problema que plantea esto es el de ¿y si no es el ayuntamiento? Imaginaros que es un PESIR, que es un instrumento de ordenación territorial el que entra en colisión con esa licencia que estaba concedida, que no se ha comenzado a ejecutar o que, habiéndose comenzado a ejecutar, la colisión es tremenda con el PESIR y el ayuntamiento dice, ya, pero es que el PESIR, la harán, yo me lavo las manos, esto no es cuestión mía. Y no aplica el 246. Y el 246 faculta solamente para la revocación a los ayuntamientos. Y el Gobierno de Cantabria se tira de los pelos porque dice, oiga, que no, que es que a mi PESIR le está haciendo mucho daño el que estén construyendo aquí esta nave o esta industria o lo que sea, no lo sé, lo que tenga que ser. Entra en grave colisión. Claro, y el ayuntamiento tiene la facultad de revocar, pero el Gobierno de Cantabria en principio no se la ha concedido. Yo creo que la interpretación es que claramente el Gobierno de Cantabria puede entrar a revocar esa licencia, debe de entrar a revocarla, pero bueno, tiene la facultad, porque al final, insisto, esto es algo que emana de la propia declaración de utilidad pública que se contiene en el planeamiento. Y el PESIR también tiene una declaración de utilidad pública. Algo que se enfrenta con el planeamiento, yo lo puedo expropiar. Y puedo expropiar el derecho a construir, y puedo expropiar la licencia. Las disposiciones transitorias.
el planeamiento tiene unas disposiciones transitorias que tratan de corregir todas esas situaciones que se dan cuando alguien pues, está llevando adelante una actuación y en medio de ella pues, irrumpe el nuevo planeamiento. Ya hemos visto que el alcance de las disposiciones transitorias no puede llegar al punto de decir que las licencias que se habían concedido queden vigentes. De hecho, en la ley, el régimen que se establece faculta para incluir dentro de las determinaciones del planeamiento, podrá, dice la norma, incluir disposiciones transitorias, un régimen transitorio. Pero para los instrumentos de planeamiento, los instrumentos de planeamiento derivado que se estén tramitando en ejecución del anterior plan y los instrumentos de gestión, nada más. No va a decir para otro tipo de actos administrativos como pueden ser las autorizaciones o incluso las declaraciones responsables que se estén tramitando, otros títulos autorizatorios diferentes de la licencia. Por lo tanto, va a quedar acotado a esos instrumentos que van a poder pervivir durante un determinado tiempo, como disponga el planificador, pero solamente instrumentos de planeamiento e instrumentos de gestión. Luego va a incidir en otra cuestión que también es importante y en la que tenemos una novedad legal, que va a ser los regímenes, a qué régimen quedan sujetos las construcciones que se han terminado. Hemos visto las que no se han empezado, las que están a medio hacer y nos quedan las que se han acabado, ¿no? Las que se han acabado, pues lo que se instituye legalmente, yo creo que con mucho acierto, es el régimen de persistencias, es decir, diferenciándolo de la situación de fuera de ordenación. Las situaciones de fuera de ordenación son aquellas las que nos van a impedir abrir un vial, nos van a impedir crear una zona verde, es decir, van a incidir de esa manera en el planeamiento. Mientras que las persistencias son aquellas pequeñas, no tan pequeñas, discordancias en materia de altura, etcétera, pero que no van a impedir poner en práctica el plan general en esas cuestiones tan importantes como es la posible apertura de un vial, etcétera. Tiene además un fundamento, y es que el régimen de fuera de ordenación, la prohibición para realizar actuaciones sobre la edificación más allá de las meramente conservativas, tiene la finalidad de evitar los incrementos de valor para que después la Administración, en el ejercicio de la declaración de utilidad pública, tenga que expropiar para crear ese vial pagando más dinero. Entonces, se trata de evitar que esas construcciones incrementen el valor, por esa razón. Por eso, en la antigua ley, en la ley del 2001, la 2/2001, el artículo 87 prevía esa posibilidad de otorgar ese acta en la cual se reconocía un valor expropiatorio y entonces sí se podía incrementar el valor de la construcción, aunque después si te expropiaban pues te ibas a quedar en el valor que había reconocido que tenía antes de que se actuase. Hay que tener en cuenta después que el plan general tiene una vida. Y tiene una vida que a veces acaba abruptamente cuando se produce su anulación por una sentencia. Y eso hace que el plan general sea un documento que hay que guardarle muy bien, incluso cuando lo ha derogado un nuevo plan general, porque reviven. Y es que tenemos que tener en cuenta que la anulación del planeamiento implica la derogación de la disposición derogatoria, y vosotros que sois más de ciencias que yo y de matemáticas, menos por menos es más, con lo cual el planeamiento viejo vuelve otra vez a la vida. Una vida pues a veces muy dificultosa, porque claro, cuando viene la sentencia, cuando llega la sentencia, han pasado unos años, se ha ejecutado el nuevo planeamiento y a ver quién pone orden en ese desconcierto que se acaba produciendo, ¿no? Resucitan unidades de ejecución que se han actuado asistemáticamente con el nuevo plan porque no las preveía y cosas similares que, bueno, estamos viendo que nos están ocurriendo en Santander y que nos están dando a todos muchos dolores de cabeza. El plan general tiene una vida que a veces viene marcada por los contenidos del plan general, o debería, es lo recomendable, no es una previsión preceptiva, mínima, pero sí que debe de, a mi modo de ver, es muy recomendable que lo contenga.
Es decir, ¿en qué supuestos el plan general se debe de revisar? Oiga, pues este plan general responde a estos objetivos, responde a estas finalidades y responde a este diagnóstico del territorio. Si cambia el diagnóstico del territorio en tales términos, pues considero yo, planificador, que debe de revisarse el planeamiento, se debe hacer un nuevo plan general. La revisión del planeamiento implica la muerte del nuevo planeamiento y en realidad es la formulación de un nuevo plan general que podrá repescar más o menos el antiguo, pero es la tramitación de la revisión es la de un nuevo plan general. Y ahí se provoca un problema que es que también puede que sin necesidad de hacer un plan general se pueda dar respuesta a pequeñas situaciones, por ejemplo aquellas que me estaba refiriendo antes, tan frecuentes, de que hay que cambiar el trazado de un vial, pero el estudio de detalle es muy arriesgado, es arriesgadísimo, dada la doctrina, porque es un vial conector o hace falta crear un nuevo vial que no estaba previsto en el plan general y no se le puede considerar un vial interior, etcétera. Y bueno, pues hay que hacer una modificación puntual, aunque son 30 metros o 40 metros solamente de vialidad las que hay que crear. Eso me ha pasado a mí. Es decir, al final tener que irme a una modificación de un plan general para hacer un tramo de 40 metros aproximadamente de vial, porque hacerlo a través de un estudio de detalle era poco menos que jugarse el tipo. Entonces, claro, el problema está en cuándo esa modificación va a tener la suficiente incidencia en el plan general como para que necesariamente tengamos que pensar que ese plan general ya no está vivo, es decir, ya no responde a la filosofía y ya no responde a la estructura de aquel plan general que voy a modificar y por tanto tengo que abordar una revisión del planeamiento general. El artículo 107 de la ley trata de separar un poquito lo que es una modificación puntual de la necesaria revisión del planeamiento general. Básicamente es que afecte, lógicamente, de manera sustancial a la estructura y ordenación general, esa modificación que queremos introducir, eso nos llevaría a la modificación del plan general, y un supuesto cuantificado que en unión de otras o aisladamente esa modificación incremente un 20% la población, que eso es algo que además viene impuesto también por la legislación estatal, es decir, esa norma nos viene establecida desde el texto refundido de la Ley del Suelo del 2015. Sí, nada, rapidísimo. Vale. Yo aquí quiero llamar la atención también únicamente que sí que tiene, que puede afectar de manera sustancial a la estructura y ordenación del plan general. Pues igual deberíamos de irnos a aquello que la propia ley establece que es una modificación sustancial que nos obliga a ir a una nueva información pública, porque en ese precepto sí que se cuantifica una serie de incrementos, una serie de modificaciones que afecta a más del 30%, por ejemplo, o sea, reclasifique más de un 30% del suelo. Entiendo que si eso es una modificación sustancial de cara a la información pública, reiterarla también lo tiene que ser de cara a irnos a una revisión del planeamiento. Y bueno, pues simplemente pues espero con esto pues haber aclarado alguna cosa y ya digo que haya sido interesante. Muchas gracias. Y quedo a vuestra disposición para intentar responder a todas las cuestiones, las dudas que se hayan podido suscitar. Dos cosillas. Si te he entendido bien, la mera aprobación del plan es una justificación del acto administrativo para empezar una expropiación por interés general. O sea, simplemente habría que decir que esto es el cumplimiento del plan, no hay que hacer ni estudio de alternativas ni argumentarlo de ninguna otra forma. Si el plan general establece que un vial va por un determinado sitio, tienes la declaración de utilidad pública para expropiar ese sitio por el que tiene que pasar el vial, conforme al plan general. ¿Y eso serviría? Lo que no puedes hacer es el vial por otro sitio, lo tienes que hacer por ahí. Pero no habría que argumentarlo, simplemente está en el plan. Ahí tienes la declaración de utilidad pública. Y otro aspecto que dices, a la hora de aplicar el plan, en un caso particular que se me ha dado a mí, la ley dice que cuando
cuando actuamos, en caso de autorización para vivienda en suelo rústico, si se empezó durante la vigencia de la ley 2/2001, se debe regular por aquella, pero en la ley 2/2001 es un acto que tiene dos partes, es una autorización de la PROTU y después una licencia, mientras que en la ley 5/2002 es un acto único, que está implicado en el proceso de licencia. Cuando se da el caso de que tienes una autorización iniciada antes y te piden licencia ahora, hay un aspecto que es muy determinante, que es el gasto del 3 o 5% sobre el presupuesto de ejecución material. Entonces, ¿qué régimen se aplicaría? ¿Cuál es tu opinión? Una opinión. Sí, sí. Claro, eso porque la ley no regula tan fino, claro. A ver, lo que ha dicho la jurisprudencia es que es un procedimiento bifásico, en el cual intervienen dos administraciones. Una, autorizando la implantación en el suelo rústico, y otra, otorgando la licencia, revisando solamente aquellos aspectos que sean de carácter pormenorizado, lo que es la aplicación del planeamiento en sí. El tema está en que es producida, a mi modo de ver, si se ha iniciado el procedimiento y dado que la disposición transitoria te establece que los procedimientos iniciados con anterioridad continuarán, a mi modo de ver se aplica la ley antigua, en todo su contenido, salvo que, porque también te faculta para eso, que digas que prefieres que se te aplique la nueva, que no va a ser el caso que estás planteando, ¿no? O sea, pero que esa facultad la tienes, y esa facultad yo ya la he estado a punto de utilizar, porque me he encontrado... Tiene que pedir al administrado, no puede decir al administrado. La tiene que pedir al administrado, sí. La facultad esa la ejerce el administrado, pues se puede quedar al procedimiento antiguo y a las determinaciones antiguas o al planeamiento nuevo, o al procedimiento nuevo y a las determinaciones legales nuevas. Puede ejercer la facultad esa. Pero a mi modo de ver el procedimiento ya se ha iniciado con anterioridad. Es un procedimiento bifásico. Es cierto que se puede impugnar la decisión de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que se produce solamente en los municipios con planeamiento no adaptado. En los municipios con planeamiento adaptado el procedimiento está fusionado en el procedimiento de obtención de licencia. Pero aunque sea impugnable, es impugnable es decir, normalmente se va a impugnar porque impide la continuación del procedimiento. Si me deniegan la autorización, impide la continuación del procedimiento, con lo cual, en realidad, podría entenderse que es un acto de trámite cualificado. No es como lo ha construido exactamente la jurisprudencia, lo ha construido como un acto recurrible separadamente y un acto, digamos, definitivo, pero dentro de lo que ha llamado un procedimiento bifásico. Yo entiendo que es el mismo procedimiento y, por tanto, se aplica la normativa antigua. Una última pregunta. Mi opinión. Se ha dado en Cantabria, en varias ocasiones, a la hora de la interpretación del plan general, que se entiende que corresponde al ayuntamiento, en varios casos que yo conozco, se han aprobado interpretaciones por el Pleno de aspectos del plan que pueden ser dudosos. ¿Eso tiene alguna vigencia? ¿Tiene sentido? ¿Sirve para algo? A ver, carácter interpretativo. Lo único que puede servir es de orientación a los ciudadanos para saber lo que el día de mañana va a decir el Pleno. Pero no es ni vinculante, ni siquiera para el Pleno. Puede cambiar de criterio interpretativo a posteriori, ni tiene una fecha de vigencia. Es decir, esto se aplicará a partir de que el Pleno interpretó esto. Y yo puedo decir, coña, si es que a mí me interpretaste lo contrario, me lo tendrás que aplicar también, porque al final lo que estás interpretando es esa norma, que era el plan general, que entró en vigor antes de que yo también te solicitase esa licencia. ¿Entiendes? Es decir, me la tendrás que aplicar retroactivamente, lo que llamamos nosotros el retroactive overruling, es decir, el último caso aplicado retroactivamente. Si tú me solucionas el último caso con una interpretación determinada de la norma ya estaba en vigor, con lo cual a todo lo de atrás te puedes reivindicar que también le apliques esa interpretación última, que se supone que la has hecho porque consideras que es la correcta y que estabas equivocado con anterioridad. Con lo cual, la virtualidad que tienen es esa, pero al final es
algo aplicativo, no tiene carácter de disposición de carácter general, no se va a publicar. ¿En caso se ha publicado? Bueno, pues sí, pero se habrá publicado, pero no con carácter de disposición de carácter general, porque para aprobar una disposición de carácter general hay que hacer una serie de cosas. Aunque sea una simple ordenanza, el artículo 49 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local te dice que para aplicar cualquier reglamento o ordenanza, que son las disposiciones normales de la administración local, la tienes que someter a una información pública. ¿Hicieron la información pública? No. Pues no tiene, es que no tiene vocación de norma, tiene vocación pues, de informar a la gente de cuál es el último criterio de aplicación. Lo mismo que una sentencia se publica en los repertorios, pero con esas consecuencias. Es la interpretación última y, por tanto, que considero yo pleno acertada de una norma que ya estaba en vigor. Con lo cual, tengo el riesgo de que todos los del por el medio, que les apliqué otro criterio diferente, me digan, no, aplícame el criterio bueno, que es el último que has publicado. ¿Vale? Es decir, no tiene vigencia a partir de que yo lo he aprobado. Quería hacer un par de preguntas. Sobre esto que has hecho una reflexión. La primera, yo creo que el plan general no es que deba ser estructurante y pormenorizado, sino que debe ser siempre estructurante. Que lo pormenorizado no tiene que ser plan general, tiene que ser otras cosas, porque si hubiese dos planes generales se generaría una confusión tremenda sobre... Yo creo que incluso con la norma actual se podría hacer un plan general estructurante si todos nos pusiéramos de acuerdo, los órganos de control y tal, y luego hacer documentos de desarrollo o incluso dentro del propio plan general incluir documentos que se pudiesen modificar con menos rigor, o sea, que no fuesen exactamente un documento general de efectos de su modificación. Parte de las ordenanzas podrían ser ordenanzas que se pudiesen tramitar en su modificación como ordenanzas, partes de las determinaciones de limitaciones podrían tramitarse a través del planeamiento de estudios de detalle, especiales o normales. Yo creo que la condición de que un plan general sea estructurante tiene que ser imprescindible, porque ya la complejidad del planeamiento general ha llegado a unos extremos de detalle que es evidente por la experiencia que resulta imposible aprobar planeamientos en municipios medianamente complejos. Eso, no sé qué opinión no sé si, y esa es una opinión, si el plan general podría incluir dentro de su contenido, incluso establecer dentro de su contenido procedimientos para su modificación en las pormenorizaciones que no tuviesen ese carácter estructurante. Si el plan general podría hacer algo así. Yo creo que no nos deja margen, Fran, porque al final lo que hace el plan general, la ley, en su artículo 67, en la letra H, nos dice ordenación detallada del suelo urbano que no esté sujeto a actuaciones de transformación urbanística. Claro, ya te obliga a hacer la ordenación detallada de todo, y eso son las determinaciones mínimas. Estoy hablando del artículo 68, determinaciones mínimas. Tiene que hacerme usted la ordenación detallada del suelo urbano que no esté sujeto a esas actuaciones de transformación urbanística. Claro, el problema que eso trae es que después vas a la regulación de los estudios de detalle, que me parece que era el artículo 82, si no me recuerdo mal, sí, y cuando te habla de los estudios de detalle especiales, te los acota a unidades de actuación, claro, que es la herramienta de gestión o el ámbito de gestión de las actuaciones de transformación urbanística. Bueno, habría que ver en las actuaciones de dotación también, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que también esas vayan con una unidad de actuación, ¿vale? Pues es que no puedes formular el estudio de detalle especial más que en esos lugares. Y el resto del suelo, lo que antes llamábamos el suelo urbano, aquel consolidado, que ahora es el suelo no sujeto a actuaciones de regeneración y reforma, pues no tenemos una herramienta, no nos han creado la herramienta. No vamos a ir a golpe de plan especial de reforma interior. Bueno, eso era una reflexión. Luego una opinión. Porque en todos los sitios no vas a reformar interiormente la ciudad.
¿entiendes? Y la tienes ordenada al detalle porque te han obligado. Ya, pero algo hay que hacer, hay que inventar algo. Incluso con la ley. En el tema de la tramitación, yo creo que no sé si has cometido un error o seguro. Simplemente no hay avance. De hecho, la exposición de motivos dice que no hay avance. De hecho, no estoy de acuerdo. La redacción del plan general no se inicia hasta que haya pasado un periodo previo de información pública como una especie de avance, pero que no es avance porque no hay todavía formulación del plan general. Y entonces, a mí es un procedimiento que no me gusta en absoluto, porque yo creo que sigue habiendo avance, pero no tiene las cualidades del avance, porque ni siquiera se integra en el procedimiento de planificación y además no puede ser sometido a evaluación ambiental porque no se ha iniciado el planeamiento general. A mí me parece eso una cosa muy rara. O sea, no hay planeamiento general hasta que no se pase la fase de avance, que no se llama avance, que se llama la fase de modelo. De hecho, Santander es el primer ejemplo de esa tramitación que está llevando muchísimo tiempo y ni siquiera se ha contratado el planeamiento general y por lo tanto no se ha empezado la tramitación ni del planeamiento general ni de la evaluación ambiental. Con lo cual, para municipios más pequeños que Santander, que para Santander tener un modelo puede ser interesante, para municipios más pequeños y para los pequeñitos, vamos, para los medianos, pues también parece un procedimiento bastante extraño. Sí, pero a ver, porque han pretendido, a mi modo de ver, crear una cosa como, sí, suprimir el avance, pero que al final nos han metido en que tenemos el avance, y le llamemos como le llamemos. En la antigua ley, el documento de estrategias y orientaciones básicas, creo recordar que se llamaba. Ahora, pero que también era eso, las estrategias y las orientaciones básicas del planeamiento. No era un gran desarrollo del plan, no hacía falta hacer un gran documento. Y ahora, pues bueno, te dicen aquí que hay que hacer una información pública por un plazo de un mes mediante legislación tal, en el que se pondrá de manifiesto prioridades de la futura ordenación, sus líneas básicas y estratégicas, expresándolo todo ello mediante la correspondiente documentación, que será sencilla y clarificadora para que los ciudadanos puedan tener un conocimiento del modelo que se propone. Pues yo creo que a los ciudadanos o les pones unos planos que les expliques eso, o no se enteran ni el tato. Y al final estás acabando en un avance, Fran. Creo, vamos. Llámalo como quieras. Bien, pero lo haces con un equipo redactor o con otro o sin equipo redactor. De alguna manera tienes que explicar a los ciudadanos con una documentación clara y sencilla cuáles son esas prioridades de futura ordenación, las líneas básicas y estratégicas. Pues de alguna manera se lo tienes que explicar. Oiga, quiero hacer un gran parque. Hombre, no vas a ir allá a decirle las alineaciones y las rasantes de la pequeña calle y tal. No, eso no vas a entrar. Pero sí que les tendrás que decir, quiero hacer un parque aquí, quiero que aquí crezca la ciudad y quiero hacer un suelo urbanizable industrial. Porque eso yo creo que son las grandes líneas básicas estratégicas, ¿no? Bueno, y eso al final, el aquí y aquí, ¿cómo lo haces? Pues tienes que hacer un plano. Yo creo que sí, que al final te lleva a hacer el avance. Sin avance, pues vale, haces el preámbulo. Que no está bien, si vale más ser claro, joder. Si los viejos nuestros lo hacían las cosas mucho mejor, probablemente. Lo llamaban avance, pues ya está, avance. ¿Para qué nos hemos complicado tanto? Lo último, el tema del... Una cosa, perdona, Fran. Lo que sí que está claro, una de las cuestiones que tú dices, son actuaciones previas. Eso no inicia el procedimiento de aprobación del plan general. Eso sí es cierto. Pero sí la suspensión de 2 años, porque en el avance sí, puedes aprobar suspender un año. Tienes la posibilidad de acordar la suspensión orientativa, optativa, que me digo. Sí. O sea, que sí tiene implicaciones. Sí. Bueno, pero no tienes por qué tener
este documento le llamemos como le llamemos para poder acordar la suspensión, ¿eh? Ojo, tú la puedes acordar, ¿eh? Simplemente has acordado que vas a tramitar un planeamiento. Se acumula con la otra suspensión, ¿no? Le resta tiempo. Sí, pero que es importante, por eso. Sí, como sí. balance, tiene importancia la suspensión. Y lo último, la regulación de fuera de ordenación, el planeamiento es en vigor con una regulación distinta, que es una regulación que dice que ese planeamiento general que tiene que incorporar esas determinaciones. ¿Tú crees que es aplicable a planeamientos vigentes donde tienen un fuera de ordenación extensivo? Imagínate que todo incumplimiento de cualquier parámetro urbanístico condiciona que el edificio esté fuera de ordenación. ¿Se podría aplicar las disposiciones de la ley nueva? Te va a dar una opinión también. Vamos a ver. Las últimas sentencias que yo he visto sobre el tema de fuera de ordenación, sobre todo con la polémica esta de si los edificios fuera de ordenación se deben de especificar de manera expresa en el planeamiento o no se deben de especificar cuáles son, ¿eh? Porque ya viste, recordáis la ley del 2001, sí que habló de la necesidad de identificar, o dejaba entrever ahí que había que identificar de una manera muy nebulosa, ¿no? Porque a veces se contradecía dentro del propio párrafo, que había que identificar o relacionar los edificios que quedaban fuera de ordenación. También decía después, o al menos los criterios en base a los cuales se va a decir qué edificios van a quedar fuera de ordenación. Las últimas sentencias lo que han establecido es que lo que se aplica aquí es el régimen legal que pretende, en definitiva, que no se impida el que el planeamiento se pueda poner en práctica, que esas edificaciones no sean un óbice para que el día de mañana ese planeamiento se ejecute. Y por lo tanto, todos los edificios que están en contradicción con ese planeamiento se encuentran en fuera de ordenación. Lo que sí que puede hacer el planeamiento es modular la situación de fuera de ordenación y regular unas consecuencias que no es la consecuencia tan tremenda de que, en todo caso, pues solamente puedan hacer obras conservativas que no supongan el incremento de valor. Entonces, lo puede ir modulando, pues se puede permitir determinadas obras que puedan suponer un incremento de valor, pero que no agraven los incumplimientos, por ejemplo. Vamos. Y yo creo que ese es el régimen que al final aquí resulta. Es aplicable ese régimen, ya está. En la medida, a mi modo de ver, de que prevalece el planeamiento, es decir, las disposiciones transitorias yo creo que son claras, y a mi modo de ver, si un planeamiento ha dicho, mire usted, a mí si un edificio es más alto de lo debido, para mí está fuera de ordenación, y no he querido modular el régimen de fuera de ordenación, a mi modo de ver, el planeamiento prevalece, ¿eh? No está, si no recuerdo mal, entre las normas que son de directa aplicación, citado, ¿eh? Con lo cual, pero claro, es una opinión, ¿eh? Es una opinión. Probablemente en algún pleito tenga que defender lo contrario. ¿Eh? Perdona, no lo sé, ¿eh? No lo he repasado si es de aplicación inmediata, ¿no? Sí, y esto es el artículo 115, ¿no? Y 116. Pues entonces pues me cambio de opinión rápidamente, ¿eh? Es decir, si establece efectivamente que son de directa aplicación, pues son de directa aplicación. Y no hay más tutía. La entrada en vigor, que ahora ya el texto entero ha entrado en vigor, con lo cual ese artículo ya es irrelevante. O sea, estamos hablando de si prevalece la ley sobre el planeamiento o no, y no su entrada en vigor. Entiendo que son cuestiones distintas. Espera un poquito, a ver. Ahora ya la ley ha entrado en pleno vigor. Sí. Pero no, o sea, el tema si es una norma de aplicación directa o cómo entra en vigor son cuestiones distintas. No pregunto, ¿eh?
No, vamos a ver. Lo que te dice es que en principio son aplicables los planeamientos mientras no tenga lugar su adaptación. Sin embargo, una serie de disposiciones son de directa aplicación. Entonces, si te está citando expresamente, que es verdad, que te lo está citando, el artículo 115 y el artículo 116 es el régimen de fuera de ordenación y el régimen de preexistencias, te está diciendo que se aplica desde ya, diga lo que diga el planeamiento. Dice que entra en vigor con la publicación. No dice Sí. que prevalece como norma de aplicación directa por encima del planeamiento. Entiendo que habla de su entrada en vigor para aquellos casos en los que los artículos no colisionen con el planeamiento, deduzco. Pero si colisionan con el planeamiento, su entrada en vigor solamente puede ser que prevalezcan sobre el planeamiento. Claro. Sí, no, que tienes razón, tienes toda la razón, efectivamente. Yo entiendo, Fran, que son de aplicación directa. Sí, efectivamente. Pero claro, es que me preguntáis cosas que no es el plan general. Esto ya es el régimen de fuera de ordenación. Me habéis sacado del... ¿Eh? Ya, joder, lo que pasa es que no te creas que yo me lo voy estudiando poco a poco. Conferenciante es un asesor jurídico. Tal vez para caso consulta. No sé si hay alguna duda más. Si está incluido en el planeamiento, entiendo que no hay ningún problema. Y si no está incluido en el planeamiento, ¿se pueden hacer? ¿Qué ocurre? Que la legislación de carreteras al final te establece la posibilidad de que desde la Administración del Estado te impongan esas obras y te obliguen además a adaptar el planeamiento. ¿Pero tienes que adaptar primero el planeamiento? No. No. Ellos lo único que tienen que darte es un trámite de audiencia para que les cuentes lo que te parece, para que no te hagan normalmente mucho caso, bueno, a veces sí, y al final ellos tienen la habilitación legal para hacer la obra y luego, eso sí, tú tienes que coger y adaptar tu planeamiento para prever o contemplar, mejor dicho, ya sería contemplar la existencia de esa obra. Eso es. Sí. Eso prevalece, esa normativa te lo impone. La ley de costas también tiene previsiones en ese sentido, prácticamente todas las leyes de infraestructuras. Gracias, Chema. Muy interesante. Gracias. Gracias.